Caja de Resonancia, programa producido por el colectivo Laboratorio de Política y Cultura. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar donde se encuentren geográficamente. Pero si están aquí en Caja de Resonancia, recuerden siempre que son parte de la alternativa. La reforma universitaria a partir de la última ley que se dio hace un poco más de 5 años hizo que coincidieran las universidades del Perú en lo que son la renovación de sus autoridades, con algunas diferencias de meses. Pero en estos últimos meses precisamente se vienen dando distintos procesos electorales en las diferentes universidades públicas del país y algunas de ellas se alistan para entrar en estos procesos. Esta coincidencia no se había dado en épocas anteriores donde cada universidad manejaba un cronograma distinto y esto nos da la oportunidad de observar cuáles son los términos en los que se dan estos procesos electorales. No nos referimos a las cuestiones legales, sino nos referimos a qué se está discutiendo en estos procesos electorales, qué plantean los distintos candidatos y candidatas que participan para ser rectores o vicerrectores. Hay distintas visiones de lo que debiera ser una universidad en el Perú y son estas visiones las que están en competencia, en lucha política. Hay proyectos ideológicos que también como parte de su propuesta han incluido a las universidades y esto es lo que se manifiesta en estas elecciones. O por el contrario, se trata de grupos de docentes y estudiantes que sin tener una visión clara respecto a lo que quieren de la universidad, sí tienen un conjunto de demandas pues inmediatas respecto a necesidades que no están siendo satisfechas y que debieran serlo. O nos hemos convertido las universidades en un espejo de lo que pasa en la realidad nacional y mundial en cuanto a procesos electorales, en el uso de las nuevas tecnologías, sobre todo la IA, para generar difamaciones, calumnias, lo que se conoce como guerra sucia. Sí, es la dádiva con lo que se intenta conseguir los votos a través de regalos, si es el clientelismo, la estrategia más predominante en estos procesos electorales, si se recurre a shows, entre comillas, artísticos para generar la atención de los votantes, si se sexualiza a la mujer como objeto decorativo en estas campañas o por el contrario se le incorpora como protagonista de las propuestas políticas, de las propuestas académicas. Es sobre ello que trata este programa. Nuestra editorial está a cargo de Hilda Rodríguez. Ella es docente de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, socióloga, y va a abordar pues el tema que es el central en este programa en particular. Cada cierto tiempo resurge la misma afirmación. Los estudiantes universitarios ya no se interesan por la política. Pero hablar de política en la universidad no es hablar de partidos ni de ideologías, sino de cómo se toman las decisiones y quiénes se benefician o se perjudican con ellas. Es entender que la vida universitaria no se reduce a las clases, sino que implica también una constante construcción de ciudadanía. Porque si la universidad forma profesionales, su reto mayor es formar ciudadanos justos, críticos, capaces de participar activamente en la sociedad. En la actualidad vemos con asombro que los centros federados, antes escuelas de liderazgo real, han desaparecido o sobreviven de nombre. Reglamentos cada vez más restrictivos convierten cualquier asamblea concurrida en sospecha de desorden. No hace falta prohibir la protesta,
si la puede enredar en trámites hasta que se disuelva por agotamiento. En las facultades de ciencias sociales se ha instalado además una autocensura silenciosa. Se evita discutir la coyuntura nacional por temor a la denuncia. Mientras tanto, el lenguaje institucional ha cambiado. Ahora se habla de empleabilidad, competencias e indicadores. La formación ciudadana o el pensamiento crítico ya no parecen importar. La universidad ha importado la lógica de la empresa privada, formar mano de obra calificada, no ciudadanos capaces de disputar el poder. Cada institución se retira del terreno de la deliberación política. Deja ese espacio disponible para actores menos transparentes y menos plurales que un centro federado con todos sus defectos. Esto debería alarmarnos, porque la universidad sigue siendo, para millones de familias, la única vía real de contacto con la vida pública organizada. Vaciarla de política no es un gesto técnico ni neutral, es cerrarle a una generación entera la puerta principal hacia la ciudadanía organizada. ¿Y cuál es el costo de no hacer política en la universidad? El primero es el liderazgo perdido. No es casualidad que el país viva hoy una crisis de representación política. El segundo es el pensamiento crítico como práctica, no solo como lectura. No es lo mismo leer sobre la desigualdad que discutirla con desacuerdos reales frente a compañeros que piensen distinto. Una universidad que evite ese ejercicio falla en una función elemental, aunque cumpla impecablemente sus indicadores. El tercero es la memoria democrática. Generaciones enteras egresan sin haber disputado colectivamente ninguna decisión que les afecte, en un país cuya historia reciente incluye dictadura, conflicto armado y crisis política constante. Ningún país con esa fragilidad institucional puede darse el lujo de formar ciudadanos sin experiencia práctica de deliberación pública. Los defensores del modelo actual dirán que la estabilidad lograda es un bien que merece protegerse y que abrir espacio a la política reabre el riesgo del clientelismo o la captura ideológica. Es una falsa dicotomía que libera a quienes gestionan el sistema de imaginar algo más ambicioso que la simple contención. Rigor académico, gestión transparente y participación política robusta coexisten en las mejores universidades públicas del mundo. El Perú ha decidido por comodidad administrativa tratarlos como incompatibles. Esto exige preguntarnos, ¿qué universidad pública quiere el Perú? ¿Una que produzca profesionales eficientes y políticamente anestesiados? ¿O una que forme también ciudadanos capaces de disputar el poder cuando haga falta? El silencio de las universidades públicas peruanas no es la paz que sus gestores creen haber conquistado. Es un vacío. Y todo vacío político termina llenándose tarde o temprano con menos transparencia y menos pluralidad que la que alguna vez tuvieron los claustros que este país decidió dejar de escuchar. Y para analizar estas cosas con más detalle y centrándonos en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, tenemos la entrevista, que en este caso estará a cargo de nuestra compañera Pamela Cáceres, socióloga, docente precisamente de esta universidad, quien conversará con Carlos Aguilar del Carpio. Él es comunicador, pero además también autoridad de esta universidad y siempre ha tenido una preocupación académica sobre los asuntos de comunicación política en el ámbito nacional y por supuesto también universitario. Así que les dejamos para que aborden esta problemática. Saludos a todos.
Estamos con Carlos Aguilar, con él vamos a conversar sobre la despolitización de la universidad a raíz también de las campañas electorales que se han realizado en la universidad para la elección del rectorado. Carlos es decano de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación, pero también, y eso creo que es muy importante para la conversación de hoy, es doctor en Ciencias de en Comunicación. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. ¿Cómo has visto esta campaña? Bueno, ante todo, muy buenos días. Gracias por la invitación y siempre ya nos dispuestos a conversar sobre estos aspectos de la política, la universidad y la sociedad en general. ¿Cómo he visto la campaña de la universidad? Bueno, debemos primero que todo partir de que siempre las elecciones de carácter universal son procesos en los cuales la universidad no estaba muy acostumbrada, por lo menos para elegir las máximas autoridades, ¿no? Recordemos que antes la elección hasta el año 2014, 2000, inicios de 2014, sobre todo de autoridades, se hacía por elección indirecta a través de la Asamblea Universitaria. Entonces, la elección universal de autoridades que se da con la nueva Ley Universitaria 30.220 genera, lógicamente, un nuevo escenario en las universidades, escenario político de democratización de las universidades, pero también genera algunos problemas y algunos dilemas sobre lo que son las campañas electorales en general, ¿no? Que cómo se dan en nuestro país y que también se repite en este caso en las propias universidades, ¿no? Con lo que ello implica muchas veces, ¿no? A veces el uso desmedido del marketing por encima de las propuestas, ¿no? El tema de el uso de los recursos económicos, quién tiene más dinero para una campaña electoral, ¿no? También la desinformación, las fake news, o sea, todo lo que podemos ver en las campañas electorales nacionales, regionales, etcétera, ahora también se traslada a las universidades, ¿no? Ese es el riesgo que conlleva las elecciones universales. No estoy diciendo que sea malo, ¿no? Pero estoy diciendo que lógicamente es un escenario distinto al anterior, en el cual la disputa por la opinión pública, no necesariamente, en este caso, opinión del universitario en general, del parte de la comunidad universitaria, no necesariamente se hace con los mejores métodos, entre comillas, de lo que es la política, ¿no? Y la universidad finalmente también es reflejo de la sociedad, eso lo hemos dicho siempre históricamente, ¿no? Creo que es importante hablar sobre cómo ha sido esta campaña, pero me gustaría a mí ir un poco al origen. Antes, como tú has dicho, no había voto universal para en la elección del rector, era otra la dinámica, esto estaba más o menos amparado en la idea de que en la universidad no se debía hacer política. Y personalmente te digo que a mí me parece un tema paradójico, contradictorio, porque si bien la universidad tiene un fin académico, también debería dar una formación política, pero en ocasiones, cuando la política ha ingresado a la universidad, no necesariamente lo académico se ha priorizado, ¿no? ¿Tú qué piensas? Yo a veces, bueno, yo elegir para mí una posición es muy complejo, ¿no? Porque desde mi punto de vista, lo primordial es lo académico. Y en ocasiones, por ejemplo, cuando la universidad estaba bastante, no bastante, ¿no? Estaba politizada, había el APRA, estaba Patria Roja, no necesariamente se ha visto que lo académico se ha defendido. ¿Qué opinas tú, Carlos? Bueno, a ver, yo siempre me voy a lo que era una bambalina que vi hace muchos años cuando fui a la Pontificia Universidad Católica a un curso que decía, en una campaña electoral, decían, o haces política o te la hacen. O sea, es como, creo muy básico, ¿no? O sea, la política está presente en toda actividad humana, ¿no? Entonces, yo creo que definitivamente el tema de hacer política en la sociedad es necesario, es fundamental, ¿no? Y también, por supuesto, la universidad como parte de la sociedad también debe realizarse la política. Ahora, diferenciemos la política de la politiquería. No, son cosas distintas, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos muchas veces, ya no solo en la universidad, sino en la sociedad peruana, que es politiquería, ¿no? Y lo que se genera como reacción a ello es un alejamiento de las personas de la política porque lo ven como algo malo, algo sucio, algo que está contaminado. Entonces, no quieren participar en política. Pero igual siempre se va a hacer política. O sea, si los buenos no hacen política, buenos entre comillas, ¿ah? No, no, no estoy diciendo que todos pero pongamos, si los buenos entre comillas no quieren hacer política, ¿quién va a hacer política? Los malos.
Porque Bien. o haces política o la hacen. O sea, la política siempre va a estar presente. Y Ahora, en las universidades en sí, para ser claro, eh, a ver, la formación en la universidad es una formación integral, donde de por medio está el pensamiento crítico. Y la existencia del pensamiento crítico te va a llevar, lógicamente, a cuestionarte determinados aspectos que ocurren en la sociedad. Y para que esas ideas que tengan algún tipo de viabilidad, tienes que organizarte y hacer política, porque la política es también la idea, no es el arte, es lo posible, como se dice, ¿no? Sino también la idea de hacer posible lo que hoy parece imposible. Y para eso tienes que organizarte y hacer política, ¿no? O sea, la política es un instrumento que puede servir para los cambios, ¿no? En la universidad y en la sociedad. Entonces, el pensamiento crítico te obliga a eso. Porque allí sí, y ahí, bueno, creo que tú has dicho algo que es importante, no es darse prioridad a lo académico. Sí, lo académico es necesario, es fundamental, y la academia también tiene la obligación de formar un pensamiento crítico, no exclusivamente este funcionalista, ¿no? Pero también ahí creo que es importante entender que la universidad es una formación integral, no solamente una formación académica, sino integral. Y la universidad, y eso también creo que es importante, no es un colegio. O sea, yo creo que el mayor peligro que puede haber hoy en día es que terminen convirtiendo a las universidades en colegios, ¿no? Entonces, ¿dónde va a haber pensamiento crítico si tú sabes cómo es la educación en el colegio? ¿Cómo es la educación en el colegio? Es una educación vertical, autoritaria, ¿no? Hay una currícula que viene del Ministerio de Educación, ¿no? En cambio, en la universidad tienes la cátedra libre, ¿no? Que te permite, en este caso, poder desarrollar y citar a otros autores para estimular el pensamiento crítico también, ¿no? mm, Entonces, conviertes a la universidad en un colegio, estás pervirtiendo el fines de la universidad y estás creando una masa de futuros profesionales sin ningún tipo de pensamiento crítico, memorísticos, que solamente van a repetir y que no se van a involucrar en los problemas de la sociedad. Porque ya al involucrarte en los problemas de la sociedad, ya estás mm. involucrándote y estás haciendo política, ¿no? Claro, mire, yo entiendo que el sistema hegemónico actual lo que ha hecho es quitarle a ciertos segmentos del público la posibilidad de defender sus intereses o de manifestarlos o hacerles avergonzar porque tienen intereses políticos. Yo creo que uno de los sectores más dañados por esta dinámica han sido los académicos y los intelectuales. A los académicos les da vergüenza exponer sus intereses, lo mismo que los intelectuales, ¿no? Son caviarizados, Claro. desde la Hay una, izquierda y desde la derecha está mal visto hay el una académico, ¿no? Se le dice satanización de en este caso. el gabinete, Claro. ¿no? No, Y, hay una satanización, pero yo creo que eso no viene de ahora, ojo, el claro, tema de rechazo a la política ya viene desde los 90. Yo creo que hay factores, ¿ya? Voy a hacer un ejercicio así teórico más grande de repente, ¿no? Cuando cae el muro de Berlín y cae la Unión Soviética, también caen los grandes relatos y la idea de una sociedad alternativa. O sea, entra en crisis las ideologías, ahí Fukuyama habla del fin de la historia, etcétera, ¿no? mm, Entonces, lógicamente también aquella juventud idealista que soñaba en cambiar las cosas, también termina teniendo un baldazo de agua fría y teniendo la idea de que muchas veces esta es la realidad y es inmodificable porque no hay idea de una sociedad alternativa. Ese es lo primero, ¿no? Ahora, a eso agreguémosle en nuestro país que viene el Fujimorismo. El Fujimorismo viene con un discurso de odio a la política. O sea, Fujimori cuando hacía su discurso hablaba de los partidos políticos tradicionales, de los políticos tradicionales, con una connotación negativa, como si él no fuera político, ¿no? Y viene la crisis de los partidos políticos y viene el auge de los famosos independientes, ¿no? Los independientes que hasta el día de hoy, bueno, sobre todo aparecen en las elecciones municipales y regionales, ¿no? Entonces, es lo que Carlos Iván de Gregori denominó en la década del 90 la famosa década de la así. antipolítica, el rechazo, incluso tiene un libro, ¿no? que trata de expresarlo ahí. Y a esto tiene un componente adicional, ¿no? Que hoy en día todavía sigue existiendo. Miren, han pasado más de 30 años de que cayó Ismael Guzmán preso, pero se habla de el terruqueo, ¿no? Que sigue existiendo, ¿no? Entonces, se asoció mucho que en las universidades, particularmente en las universidades públicas, la politización, la existencia de grupos políticos lo que conllevaba era a que hubiera también ideas extremistas que se podían vincular al terrorismo, etcétera, etcétera. Y lógicamente se alimentó un miedo a la población yo lo hablo con honestidad, hacia las ideas de izquierda, en particular en las universidades, ¿no? Y que esto se puede relacionar al terrorismo y en la sociedad en general. Entonces viene el terror, también entonces viene no solamente la antipolítica, tiene el miedo
a intervenir en política y también la idea de que la política es algo sucia, y además de la crisis de los grandes relatos. Entonces, son varios factores que hay en este caso de por medio que conllevan una despolitización de la sociedad y también de las propias universidades. Y ese es un caso que en nuestro país se maneja de forma más fuerte, porque si tú vas, por ejemplo, yo voy a Chile, por ejemplo, a veces, ¿no? Para un congreso X, tú vas a la Universidad de Chile, que nadie va a cuestionar su nivel académico, pero el nivel de politización es altísimo, tanto en docentes como en estudiantes, y eso en ningún momento ha afectado el factor académico, ¿no? Sino incluso por el contrario, ¿no? El expresidente de Chile, Boric, la que fue jefe de su gabinete, creo que la señora Camila Camila Vallejo, todos Vallejos. ellos fueron dirigentes estudiantiles, ¿no? O sea, salieron de un movimiento político universitario y se proyectaron para gobernar el país, y no creo que lo hayan hecho mal, pero Pero a lo que voy ahí se ve ese tema como aquí en nuestro país ha sido distinto y en otros lugares no, y por el contrario, más bien la política ha servido para formar los futuros líderes del país, ¿no? Pero yo veo una diferencia, por ejemplo, en el proceso de Chile y en el de Argentina con el discurso que se da en las universidades en el Perú. La diferencia es que, por ejemplo, cuando en Argentina o cuando en Chile salen los estudiantes defienden la educación del pueblo. ¿No? Ahora, hace poco salieron en Argentina los estudiantes y los estudiantes defendían temas académicos, ¿no? Defendían los medios suficientes para poder estudiar para que los hijos, vi por allí a algún estudiante, para que los hijos del proletariado salieran a estudiar, ¿no? Pero estaba la palabra estudio allí. Cosa que en la universidad, por lo menos en las universidades que yo he visto, desaparece mucho o tiene muy mala fama, ¿no? Y creo que también ese es, y deberíamos hacer un poco de mea culpa, creo que también ese es un discurso al que ha contribuido un poco la vieja izquierda, ¿no? Donde estudiar, ser teórico, estar fuera de ser de gabinete, era malo, ¿no? Entonces, es como que aquí en el Perú hemos votado la palabra estudiar y nos hemos quedado con temas de infraestructura, nos hemos quedado con temas locales, ¿no? Y bueno, un poco en los estudios que tengo sobre la lucha universitaria, es como que la idea de que el pueblo se eduque, la última vez que se ha defendido la idea de que el pueblo se eduque, bien, creo, me parece, ha sido en la reforma universitaria de la década del 20, ¿no? Y después ha A ver, desaparecido el tema, me parece. ahí hay un tema que es importante, ¿no? En el caso de Chile y Argentina, son sociedades mucho más politizadas. Y por consiguiente hay una juventud también mucho más politizada, ojo, o sea, y tiene eso tradición y relación con la existencia de partidos políticos e ideologías fuertes, ¿no? En Argentina está muy arraigado el peronismo, ¿no? En la propia sociedad, ¿no? Y el trotskismo, el movimiento estudiantil en particular. O sea, son sectores muy politizados. Yo he estado en la UBA en algunas oportunidades y uno va a la Facultad de Ciencias Sociales y uno se sorprende realmente el nivel de politización que es increíble, ¿no? Y eso no devalúa en ningún caso el tema académico, ¿no? Porque la UBA está calificada como una de las mejores universidades de América Latina y su producción en ciencias sociales es prolífica, ¿no? En el Chile, ni que hablar, ¿no? Históricamente había partidos políticos muy fuertes, arraigados, ¿no? Que incluso resistieron dictaduras feroces como la de Pinochet, ¿no? Pero en nuestro país el tema yo creo que radica, yo sí insisto en el tema del terruqueo, la antipolítica, y voy a decir un tema que de repente va a contradecir lo que tú estabas planteando, ¿no? La época más prolífica en las universidades, por lo menos en el campo de las ciencias sociales en nuestro país, para mí fue la década del 70 aproximadamente, ¿no? Aparecieron intelectuales de la talla de Julio Kotler, de César Germaná, de Aníbal Quijano, ¿no? Es solamente por mencionar a algunos, ¿no? Y su producción intelectual, que está en revistas como Sociedad y Política, en los libros que saca la Universidad de San Marcos, Denis Salmond, en lo que fue la Pontificia Universidad Católica, entre otros, ¿no? Fue la época donde están más politizadas las universidades. O sea, Puede ser, en la ¿no? década del 70 fue una Yo época te que podría estaba dar muy politizada las universidades, ¿no? Yo Y era yo la te época podría donde ha habido dar más algunos producción, ¿no? datos, por ejemplo, aquí de la UNSA. Bueno, yo he estudiado literatura, en literatura también, y en literatura se nos fueron los mejores profesores porque Patria Roja los votó.
¿no? Cornejo, se tuvieron que ir para Lima, ¿no? Y nos dejaron, bueno, hubo un gran esfuerzo para volver a tomar el nivel de los profesores, pero se fueron. Y yo he visto también, he tenido un poco de experiencia en Cusco, de repente en Lima la cosa ha sido distinta, pero en provincias pasó mucho eso, ¿no? Pasó que habían profesores que no necesariamente eran militantes de izquierda, pero o no militaban con tanta fuerza como se demandaba y fueron, digamos, expulsados por los mismos estudiantes, ¿no? A veces los estudiantes mismos decíamos, no, ese profesor no es de izquierda, es malo, y chao. ¿Mm? Mm. Bueno, en todo caso, si eso fuera así, tendríamos universidades con un pensamiento crítico altísimo, ¿ah? Porque serían quedado solamente profesores de izquierda, ¿no? Y por el contrario, ¿no? Yo veo que la academia en el Perú, si la comparas con otros de América Latina, es una academia bastante, eh, digámoslo así, centrista o conservadora. No es precisamente una academia muy progresista o muy de Ah, izquierda. es O que, sea, mira, comparémosla con la de Chile, comparémosla con la Argentina o con la de México, o incluso con la de Bolivia, ¿no? O sea, claro, evento pero académico, digamos, los profesores más progresistas o de izquierda son de otras universidades. La academia en América Latina, en el Perú en particular, no es una de las más, como se puede decir, críticas, ¿ah? Es Pero no, bastante bueno, pero funcionalista, ¿no? digamos, pienso yo que la realidad en provincias suele ser un poco distinta. Y el otro punto es que no necesariamente ser profesor de izquierda te hace un buen profesor, ¿no es cierto? Ojo, O pero sea, podemos ojo, tener en muchos profesores Lima, de izquierda que no bien. necesariamente son académicos destacados. A ver, por ejemplo, ¿no? Vamos a ir al tema de San Marcos, ¿no? En San Marcos, la actual rectora no es una persona de izquierda. O sea, no es un tema de provincias, ¿ah? Es un tema de todo el sistema universitario, ¿no? San Marcos, la rectora es una persona que yo no voy a juzgar si es buena o mala. Ya eso lo dejamos a la opinión pública, ¿no? Pero no creo que tenga un gobierno que tenga un sello de izquierda, ¿no? Por el No, por contrario, ¿no? supuesto. Mm. Entonces, no es un tema de provincias, ¿ah? Ojo, no es Bueno, un tema de provincias, ¿ah? mira, O sea, lo que nosotros tenemos que, creo que entender es que hay una corriente en nuestro país, en la cual no es ajena a nuestra universidad, ni San Marcos, ni nada, que ha llevado a la academia a lo que podríamos decir en términos políticos, a un conservadurismo. Y eso es un tema al cual creo que no escapa en este caso ninguna universidad, ¿no? O sea, no hay, no hay universidades así que uno pueda pensar, como por ejemplo la UDELAR de Montevideo, que tuve la oportunidad de estar en el 2023, ¿no? Que según los medios conservadores es un comité de base en la práctica del Frente Amplio, que era el partido de izquierda en Uruguay, porque ahí el pensamiento crítico está muy, muy arraigado, ¿no? Pero acá no, acá ocurre en todo el sistema universitario, ¿no? O sea, yo creo que no es un tema, como te digo, de provincia, yo creo que es una corriente predominante en todas las universidades. O sea, tuvimos rectores que fueron personas cercanas a la izquierda, en la UNSA, por ejemplo, Juan del Guillén Benavides, ¿no? En San Marcos, como Antonio Cornejo Polar, entre otros, ¿no? Pero hoy en día en las universidades, las personas que están ya no son personas de izquierda, y creo que es un tema que viene arraigado con una corriente de pensamiento que se ha vuelto hegemónica en las universidades y en la sociedad peruana, que yo creo que va asociado al conservadurismo, ¿no? sí, o sea, absolutamente de acuerdo. Yo pienso también que en esta época hay una ola conservadora, no solamente en las universidades, sino en casi en todos los espacios. Lo que yo te comentaba es que en cierta etapa, digamos, en la etapa en la que ha sido más politizada, por ejemplo, Cornejo Polar, que se fue a San Marcos, no, bueno, no fue la principal razón, pero Cornejo Polar tenía bastantes conflictos con Patria Roja en la escuela de literatura. Te lo digo porque yo he estado en esa escuela, entonces ahí se comentaba, o de repente esto puede ser falso, pero se comentaba bastante la pugna entre ciertos profesores que eran, digamos, tenían un perfil mucho más académico y Este, patria, ¿no? es que el tema es que se comentaba, se decía que tal, tenía problemas. Mire, por ejemplo, en San Marcos se comentaba hasta que Pablo Macea era el candidato de Sendero Luminoso al rectorado, ¿no? El destacado historiador, que después Pablo Macea fue congresista del Fujimorismo, ¿no? Entonces, Puede ser. no, esos temas, yo te digo, sí, con toda honestidad, ¿no? O sea, y eso lo aprendí en el periodismo, dato mata relato, ¿no? Yo lo que puedo decir de Cornejo Polar, más allá
de su gestión, que no la conocí al detalle, es que claramente fue un rector de izquierda, ¿no? Era un hombre claramente de Pero izquierda, no ¿no? era de Pero yo Patria, ¿no? no sé de qué partido habrá sido, no lo sé, sinceramente Claro. no lo sé. Pero él en todo caso en su momento tuvo un rol, jugó un rol en las universidades y que fue en todo caso a tono con lo que pasaba en las universidades del país en general, ¿no? Donde habían Claro. rectores que tenían y que expresaban una correlación de fuerzas distinta en la universidad pública que estaba muy arraigada al pensamiento crítico, ¿no? Y que también es un reflejo de la sociedad peruana, donde había un movimiento social, un movimiento popular en alza, donde el movimiento universitario tenía también un rol muy importante, ¿no? Hoy en día eso no existe. No existe movimiento estudiantil, no hay sindicatos fuertes, los movimientos sociales están desarticulados, desorganizados, las universidades también son sumamente conservadoras, bueno, no son sumamente conservadoras, no digamos, es una academia que ya no produce el pensamiento crítico que había antes en los 70 o en el 80, entonces es lo que tenemos hoy en día. Por eso cuando me decían, oye, ha ganado la señora Fujimori, ¿no? Bueno, el Perú va a ser igual que ahora que ha ganado Kast en Chile o ganó Milei en Argentina. No, aquí va a ser peor, porque por lo menos Por en Argentina supuesto. y en Chile hay movimiento estudiantil, hay sindicatos, hay tejido social, hay partidos antineoliberales o partidos de izquierda fuertes que van a poder resistir o van a tratar de resistir. En el Perú no hay nada. En que el Perú no hay tejido social, está todo desorganizado, ¿no? Entonces va a ser mucho más fácil que las reformas que quiera aplicar la señora Fujimori, si van en ese signo como el del señor Kast o el señor Milei, puedan ser aceptadas con mayor facilidad en la sociedad y con una menor resistencia, ¿no? Carlos, entonces, ¿te parece si ahora hablamos sobre la comunicación política de esta campaña para el rectorado? Yo la vi eh, absolutamente clientelista. No ha primado el ofrecimiento de eh, algunos de infraestructura, como siempre, que es lo que prima más, de viajes, el ofrecimiento de servicios, pero se ha hablado muy poco de cuál es el modelo político de la academia que se debería implementar en la universidad. ¿Tú qué opinas? A ver, el tema es el siguiente, ¿no? O sea, yo te decía hace un momento, ¿no? Las campañas electorales traen como consecuencia, lógicamente, de que muchas veces el marketing reemplace las ideas. Eso no es un tema de un candidato en particular, creo que es en general y se da eso en la sociedad peruana y por consiguiente también se va a traducir esto en las universidades. Es inevitable este tema, eso y conlleva las elecciones universales, ¿no? Y bueno, en todo caso, también la urgencia en la campaña, la dinámica que en la campaña que se pone, la agenda que se pone, hace que lo que se haga son como se dice, una lluvia de ofertas, porque también hay una urgencia, eso también que es ¿Cierto? una realidad, hay una urgencia de que te resuelvan algunos problemas caseros o cotidianos por parte del docente y del alumno en particular. Entonces, ahí viene el tema de qué ofrezco para cuestión inmediata para acá o para cuestión para allá. Ahora, establecer un gran relato o un gran programa de universidad, eso no se va a hacer por una campaña electoral. Eso tendría que ser un trabajo, construir un proyecto durante muchísimos años. Yo, sin ¿Qué no temor se a hace en una equivocarme, campaña a electoral, ver, Carlos? por ejemplo, a ver, mira, pero déjame terminar la idea. Yo Sí, creo que perdón. el último gran relato, y eso que tuve con él muchas discrepancias, ¿ah? Pero creo que el último gran proyecto que se hizo en la universidad fue Nueva Universidad. Y es un proyecto que trabajó Juan Manuel Guillén Benavides, con quien tengo, no necesariamente coincido en todo, y cuando fui estudiante era crítico en este caso de su gestión, ¿no? Pero él, a la luz del tiempo, uno mira y por lo menos tuvo la idea, ¿no? Sistematizó incluso en un documento lo que era en este caso Nueva Universidad. Pero no fue un proyecto que lo hizo para una campaña electoral de rectorado, fue un proyecto que lo trabajó durante cerca de más de 10 años aproximadamente, con docentes, entiendo estudiantes y también supongo administrativos, de lo que era su idea y su modelo de universidad. Ahora, que lo pudo plasmar, plantear, ya, esa es una discusión distinta, ¿no? Pero había esa idea, ¿no? Creo que hoy en día, también por la premura de las campañas electorales, ¿no? También por el tema de que no existen organizaciones políticas grandes en las universidades, ¿no? No se construyen estos proyectos pensando mucho en el largo plazo, ¿no? Se conforman grupos para una campaña electoral, ¿no? Y muchas veces pasa la campaña y en este caso desaparece, ¿no? O sea, no hay la continuidad. Y no hablo de que existan grupos para hacer oposición, ¿no? Sino en este caso para por lo menos delinear un proyecto y una idea de universidad
para 20 años, para 30 años, un modelo, una idea de universidad. Entonces, Guillén trabajó eso como nueva universidad. Pero en la actualidad me parece que en este caso se superpone lo que es la oferta inmediata, ¿no? La demanda inmediata, ¿no? ¿Por qué también? Porque hay urgencias, ¿no? ¿Y por qué también? Porque es el marketing, porque el marketing no te permite una explicación gigantesca de las cosas, sino básicamente te reduce la política a ideas concretas, muy básicas, que traten de conectar con la necesidad, en este caso, de tus públicos, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el factor que ocurre en la sociedad y ocurre en este caso en la universidad y creo que en gran parte se ha visto eso también, ¿no? Me gustaría hablar sobre la imagen que se tiene de los jóvenes. En las campañas han primado muchísimo no sé si en esta mucho, pero en las anteriores campañas primaron íconos, Garfields, caricaturas, la música, ¿no? Y yo pensaba, es como, es la idea que los profesores tienen de los jóvenes, ¿no? Y a veces es como imaginarlos no muy medio aniñados, ¿no? No sé no sé tú qué opinas. Yo creo que si hacemos un examen de los colores, los personajes que se han utilizado para hacer la publicidad, las cosas que se les ha dicho, la imagen que los adultos tienen de los jóvenes parece muy pobre, ¿no? Ya, a ver, hay un tema que yo no podré discutirlo porque no soy un erudito en ese asunto, pero que ya se plantea hace algún tiempo y que voy a tratar de relacionarlo, que es, dicen, con una generación de cristal. ¿No? ¿No? Y esa idea de esa generación de cristal es que en la práctica tenemos personas prácticamente indefensas, personas que están poco, ni jóvenes que están poco empoderados, que no se les puede decir absolutamente nada. Y creo que eso lleva a una idea incluso hasta de infantilización. O Ujú. sea, se les trata como niños y como si fueran personas infantilizadas, ¿no? Y eso a mí, sinceramente, me preocupa, porque no estamos creando jóvenes o estudiantes, personas empoderadas, autónomas, críticas, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de los ven así, los mayores, habría que también preguntarnos si los jóvenes también son así, ¿no? Y yo cuando era estudiante, a la profesora, bueno, es algo anecdótico, ¿no? Yo siempre le decía profesora o licenciada, y yo ahora le diré doctora. Pero ahora veo a algunos alumnos que les dicen Miss, ¿no? La Miss, la misita, o sea, no sé, sinceramente, de repente estoy equivocado, ¿no? Pero yo tengo una percepción muy subjetiva y muy particular que, nuevamente, ¿no? El tema de volver la universidad un colegio, ¿no? Que los alumnos, tratarlos como niños, ¿no? Y no como sujetos empoderados, como sujetos de derechos, ¿no? Y que ellos finalmente asumen ese rol, en gran parte. Ahora, en las campañas, el tema de los colores, el tema de la música, bueno, ahí viene un tema que se llama también, que va a ser al marketing, en que ante la ausencia de recursos programáticos, ideológicos, etcétera, ¿qué recurres? ¿No? Lo que decían, pan y circo. ¿Ya? Entonces, ahí viene el clientelismo, ¿no? En el tema del panteón regalo, ¿no? O viene el circo en este caso, ¿no? La música, el muñeco, el baile, etcétera, que termina reemplazando la política. Ahora, eso tiene una relación también. ¿Cuál es la relación? Que tenemos jóvenes despolitizados. Porque un joven que esté politizado no va a votar por un muñeco, no va a votar por un regalo, ¿no? Porque está politizado. Pero el joven que está despolitizado, lógicamente puede ser seducido por una estrategia de marketing en la cual exploten, en este caso, su necesidad de alegrar, de conectar, de bailar, ¿no? De generar simpatía, ¿no? Hace un determinado muñeco, algo que lo pueda seducir, ¿no? Entonces, yo creo que es un problema en este caso integral. No es un problema solamente del candidato que ofrece eso o que no entiende, porque el candidato lo que quiere es ganar. Vamos a ver a ese tema. El candidato lo que quiere es ganar. Porque la otra opción es que el candidato diga, no, yo no quiero ganar, yo quiero que la campaña sea un espacio de pedagogía y de educación política para educar y difundir mis ideas. Eso es muy válido, pero necesariamente ahí era la pregunta, ¿no? ¿Tú vas a ganar con eso? Entonces, ahí viene el tema, ¿no? Ahí se dice, ¿qué quieren los jóvenes? Entonces, si fuera una juventud politizada, bueno, quedarán por ideas, programas, propuestas, pero si es una juventud
¿no? Que está, como se dice, en esta lógica de la generación de cristal, que está totalmente despolitizada, individualizada, bueno, pues va a ocurrir lo que tú estás diciendo, ¿no? Música, muñecos, regalos, la farandulización de la política como espectáculo, ¿no? El marketing, etcétera. Entonces, yo creo que hay que verlo de esta forma, integral, ¿no? Sí, yo pienso, lo que me ha permitido observar la campaña es lo siguiente. Antes, creo que más o menos, no sé si somos de la misma generación, de repente soy yo tu mayor, no sé. Pero en la época en la que nosotros estudiamos en la universidad, las relaciones con los docentes eran bastante verticales, ¿no? Había docentes que, eran autoritarios y excesivamente autoritarios en algunos casos, a veces eran abusivos, y es como si esa relación de poder hubiese cambiado, ¿no? Y ahora también tengo el poder, pero igual te trato como si fueras un niñito, ¿no? Te trato como un soncito que te voy a convencer con los iconos, con la música, con el baile, con el concierto, ¿no? Pero Pero viene la pregunta, ¿pero el alumno quiere eso? sí, pero, o sea, Ahí está, lo que yo esa es la imagino pregunta. es lo siguiente, ¿no? Se supone que los docentes, que son los académicos, son los que saben, ¿no? Entonces, la relación, no sé si te parece a mí, bueno, supongo que me voy a crear muchos problemas con esto, pero es mucho más perversa, ¿no? Porque el docente lo sabe, ¿no? Y lo está tratando como niñito, ¿no? Entonces, el que tiene saber debería tener mucho más responsabilidad, ¿no crees? Eh, A ver, pero ojo, el docente de repente lo puede tratar como un niño a una persona, porque como te digo, si a veces lo tratan de manera muy dura, puede decir, me están agrediendo. Ahí viene el tema de la famosa generación de cristal, ¿no? Y pues es Sí, todo un problema, o tienes sea, razón ahí. por eso digo, es un problema mucho más complejo, ¿no? Es un problema más complejo, ¿no? O sea, no me grites, no sé, o sea, que una Pero no es lo persona, mismo, ¿no? O sea, ¿ah? no es o le grito o le pongo caricaturas, ¿no? O sea, No, o debe sea, haber por otros ejemplo, ¿no? modos, ¿no? Yo me acuerdo que una persona X me decía que una señorita decía, tengo que ir con mi perro a clases. Decía, pero, oye, pero ¿cómo vas a ir con tu perro? No puedes entrar. Ah, no, me voy a quejar. ¿Por qué? Porque yo tengo dependencia emocional y tengo que ir con mi perro a clases. Sí, En las bueno. universidades, en las universidades, ¿no? Y se quejan y hacen un problema y pueden ir a la defensoría. No sé cómo quedar el docente, pues, ¿no? Entonces, a veces el docente dice, ¿para qué me meto? Pero, por ejemplo, ir con un perro a la universidad está prohibido. En las universidades hay códigos. Bien, Carlos. Y entonces, ¿cómo crees que puede volver el tema político a la universidad? E incluso, ¿cómo puede volver la defensa de lo académico como un tema político a la universidad? Es nuestra No te última entendí pregunta. bien, no te entendió bien la pregunta. A ver, por favor. ¿Cómo Sí. crees que puede volver la política a la universidad? Bueno, si es que puede, si es que volver es pertinente, pero también cómo puede haber una defensa académica, una defensa política de nuestro derecho a hacer academia. A ver, yo creo que la política está, no se ha ido, ¿ok? O sea, siempre va a estar. Por eso digo, cuando dicen las personas, no, no hay política. Es una forma de hacer política, está ahí la política, ¿no? Lo que tendría que volver quizás a las universidades es quizás la política asociada al pensamiento crítico, ¿no? La política relacionada a la construcción de ideologías que deben estar presentes, la política relacionada a que se organicen, ¿no? Los estudiantes y los docentes en base a corrientes de pensamiento que reflejen una ideología y que se traduzca también en este caso en la academia. ¿Y cómo la academia puede contribuir a eso? Yo creo que lo que te dije hace algún momento, ¿no? Es clave que la universidad recupere un rol en el pensamiento crítico. Y eso puede ayudar y debe ayudar la libertad de cátedra. No, no somos un colegio que debe repetir los manuales del Ministerio de Educación. Creo que la docencia tiene y debe tener la obligación de buscar formar profesionales que no estén únicamente al servicio del mercado, sino de la sociedad. Son cosas distintas. Y cuando tú dices que esté al servicio de la sociedad, le estás diciendo al profesional que tiene que resolver los problemas de la sociedad. Y para resolver los problemas de la sociedad tienes que identificar que hay problemas en la sociedad que hay que cambiarlos y no adaptarse.
¿no? Que es, en este caso, la formación que significa formar profesionales al servicio del mercado, que es adaptarte al mercado y a lo que existe en la actualidad. Entonces, yo creo que allí va eso esencialmente, pero bueno, pues eso significaría, como decimos creativamente, cambiar el chip, ¿no? En gran parte de la sociedad, porque yo creo que en la sociedad hay un triunfo ideológico. Yo creo que el neoliberalismo ha fracasado en términos como economía, no ha dado bienestar a la población, pero en términos ideológicos sí ha triunfado en buena parte de la sociedad, fomentando lo que es el individualismo, el apoliticismo, la idea de no poner nada en común, sino simplemente pensar en el individuo y la resignación y el conformismo social, ¿no? Y eso yo creo que ese es un problema que va a significar, como decía Álvaro García Linera, el vicepresidente de Bolivia, que no le fue muy bien también, pero decía una idea muy interesante en el sentido de que hay que dar el debate para cambiar los sentidos comunes nuevamente en la población. Y esa es una lucha de ideas y ahí creo que ahí tiene una gran responsabilidad los que estamos en la academia, ¿no? Aunque seamos cada vez menos, por lo menos cada vez menos en el sentido de la actitud crítica que podamos tener, porque mucho ha ganado el funcionalismo, de plantear la necesidad de que hay que revertir los sentidos comunes y de que es posible cambiar las cosas en este caso. Es una tarea difícil, pero yo creo que hay que hacerlo, ¿no? Y también no solamente de la academia, también desde los medios de comunicación, que en este caso resulta siendo fundamental. Por eso estoy conversando contigo, ¿no? Muchísimas Ok. gracias, Carlos. Ha A sido ti una las gracias por la conversación muy invitación. interesante. Espero tenerte otra vez en Caja de Resonancia. Ok, Saludos, amigos. Hasta luego. muchas gracias. Hasta luego. Tenemos ahora la columna de Diego analizando la especial coyuntura nacional. Adelante. Como lo anticipaba la semana pasada en esta videocolumna, la mayoría de limeños por tercera vez consecutiva volvería a votar por Rafael López Aliaga. Y sucede que en Lima el ser pendejo, atrasador, hacerse el vivo, sacarle la vuelta a la ley, pues está muy bien visto. En esta cultura chalaca limeña se celebran como proezas comerse las cosas sin pagar en el supermercado, quedarse con el vuelto de más, robarle el internet al vecino o el mejor estilo sodalite quedarse con la herencia del hermano. Pero eso no solo sucede en la Lima informal. Recordemos que también el núcleo duro de López Aliaga está entre los distritos más ricos de Lima. Entre los limeños de viejo cuño son populares Aldo Mariate y Philip Butters, que son procaces, expertos en el insulto fácil y sobre todo son palabreros, floreros, al mejor estilo de Alan García, muy popular en Lima pero detestado en el sur del país. Sucede que en el sur, pues tenemos una escala de valores distinta a Lima. No quiero decir por supuesto que estos males no sucedan en el sur, donde son tan comunes como en la capital, pero la diferencia está en que el pendejo, el atrasador, no es celebrado ni premiado en el sur como sucede en Lima. Puede ser tolerado, pero finalmente es despreciado aunque sea en silencio. Por eso el limeño de viejo cuño se congratula por vivir a costa de las regiones, de quitarle el cobre de Arequipa y Moquegua, el gas a Cusco, el oro a Cajamarca. Por eso mira impasible cómo el país se incendia por el precio del diésel, pero no se siente afectado porque el gas cusqueño llena sus tanques con unos pocos soles y el limeño se siente con un derecho virreinal a gozar exclusivamente de este recurso que viene del sur porque son la capital del país. Por eso la única forma de cerrar la enorme grieta entre el sur del país y Lima no se resuelve solo con cemento y obra pública como propone la derecha, pero tampoco solo escuchando al sur como proponen los progresistas. La grieta se cerrará cuando el sur pueda gozar de autonomía para decidir sobre sus recursos y en Lima se acepte que somos moral y culturalmente diferentes a la capital y sobre todo que Lima acepte esa diferencia. Diferencias que suelen aterrar a Lima y que pretenden homogeneizar a todo el país de acuerdo a los estándares de esta cultura chalaca y limeña que a los sureños a veces nos resulta completamente ajena. Bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Pero independientemente del momento que estén viviendo en la zona en la que están ubicados, estamos todos juntos y juntas aquí, porque somos parte de la alternativa. Les agradecemos por haber visto este programa y les invitamos para que el próximo sábado nos acompañen nuevamente. Caja de Resonancia, programa producido por el colectivo Laboratorio de Política y Cultura.